¿Desde dónde se están conectando? Buena noche con todos. Buenas, Chile, bienvenido. Denle cariño a la transmisión para que llegue a más personas. Guatemala, bienvenido. New Jersey, bienvenido. Colombia, bienvenido. Ecuador, bienvenido. República Dominicana, bienvenidos. México, infaltable, bienvenidos. Perú, bienvenidos. Argentina, bienvenidos. Una buena noche, ateos y no ateos. Bienvenidos a una noche más de conversatorio. Denle cariño a esta transmisión. De esa manera TikTok avisa de que ya estamos en el live justamente para conversar sobre los temas. Para las personas que se van uniendo desde donde pueden ver el tema de esta noche, pues el tema de esta noche va a ser lo malo del ateísmo. Hay muchas críticas en los videos que hago. Hay mucha gente opuesta en las conversaciones que se hace cada noche. Pero después de todo, ¿qué está mal en el ateísmo? O sea, ¿dónde está el problema en que alguien, una persona, en este caso voy a hablar de mí, no crea en tu Dios? O en el ateísmo en general, ¿cuál es el problema de ser alguien, cualquier persona ateo? No sé, conéctate, cuéntanos y pues ahí veamos si lo que dices tiene una razón de ser. ¿Dónde está lo malo en el ateísmo? Cuéntanos, ¿cuál es tu postura? Este segmento está hecho para que escuchemos supuestamente lo que está mal en el ateísmo y también entender cómo perciben los creyentes de esta postura. Veamos si sus argumentos realmente acaban con el ateísmo, lo acaban de una manera argumentativa, razonable, lógica, o realmente terminan fortaleciéndolo. Ustedes son los que van a comentar, ustedes son los que nos van a decir por qué razón el ateísmo es malo. Pues cuéntenos y bienvenidos. Yo ya tomé café y estoy despierto, así que una buena noche, bienvenidos y cuéntenos por qué razón el ateísmo es malo. Vamos con la primera persona. Una buena noche. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿De dónde Vamos, eres? hermano. Yo soy de Bolivia, acá, Bolivia. Bolivia, bienvenido. ¿Cómo ¿Ateo o están? no ateo? Ateo, ateo. Ateo. Ya, pues, están conectando ateos. Vamos por ahí. Entonces, en tu caso, Bueno, no sería la pregunta tanto así, ¿qué es lo malo del ateísmo? Mejor al contrario, dinos qué ventajas tiene el ateísmo en este caso. hablando acerca del tema justamente, ¿no? Ventajas no sé si existirían en el ateísmo o no. La verdad solo es una forma de ver o entender el universo de otra manera, considero yo. Eh, Tal vez lo que van a decir algunos creyentes, me imagino, ¿no? Y sobre todo los aleluyos, aquel creyente que es fanático, dirá que lo malo del ateísmo es que nos hacemos burla o mofa de la religión, ¿no? Si bien se utiliza alguna vez, no voy a negarlo, ¿no? Habrá algún ateo que sí tendrá esas ganas de molestar, por así decirlo, ¿no? Puede Pero ser, de todas pero no maneras, considero que... Mauricio, Bueno, toma yo en considero cuenta que que, de que, algunos, que no, sí, sí, por supuesto. Pero porque si no quieres que se burlen de tu religión o de lo que quiera que sea, no hablemos solo, hablemos en general de la vida mismo. Si hay algo que no quieres que se burlen, pues no tengas creencias chistosas tampoco, ¿no? Entonces, ahora, que sea una postura válida el burlarse digámosle, sin sentido, no le veo conveniente, yo también. Pero hay cosas que en realidad son una burla para la inteligencia humana. O sea, lo que te proponen ciertos creyentes termina siendo una burla. Entonces, eso es una burla. Entonces, ¿por qué decir que los ateos, cuando de cierta manera contradicen algo que la mayoría acepta como bien, no es que esté bien, ojo y recalco, la mayoría acepta como bien, no que esté bien. Entonces, como la mayoría acepta, pero como la minoría es la que contradice, está mal. No, no es así. Entonces, muchas de las veces, ¿cuál es en realidad la burla? La burla es ellos que están proponiendo cosas sin sentido, sin razonamiento, sin lógica, o la burla es uno que les diga que sus cosas no tienen sentido, no tienen razonamiento, no tienen lógica. Pero hay de todas maneras, sí, sí entiendo tu punto, en parte lo comparto, en cuanto existe algún tipo tal vez de burla malintencionada y sobre todo sin sentido. O sea, burlarme por burlarme. Pero ahora, si esta burla, llamémosle así, tiene una razón de ser, que lo digas tal vez de manera chistosa, de manera irónica, de manera sarcástica, de, bueno, pero de todas maneras tiene una razón de ser, también porque está mal. No, no creo que esté mal tampoco desde cualquier postura. No solo hablo del ateísmo hacia los creyentes, sino también de los creyentes hacia los ateos. en ese sentido sí concuerdo plenamente, ¿no? Considero que el ateísmo no es bueno ni es malo desde mi punto de vista, ¿no? Sí considero que hay, como te lo había mencionado, ateos que tal vez son más arrogantes y buscan la burla. En efecto, ¿no? Como creyentes habrá buenos y malos. Hay de todo también en los ateos. No puedo meter mi mano al fuego por algunos de ellos, ¿no? Porque evidentemente hay gente que tiene, no sé, alguna forma de verlo de esta situación de esa forma. Pero de ahí en más yo no considero que sea malo. De hecho, yo considero que el ateísmo hace una crítica a todas las religiones, ¿no? Porque acá son muy especiales. En mi país, si yo digo que soy ateo, va a decir que estoy atacando al Dios judío-cristiano. Pero yo no estoy atacando, o sea, mi idea no es atacar a la idea de Dios, por así decirlo, porque Exacto. filosóficamente hablando existe el concepto de Dios, pero no existe Dios como tal, ¿no? O sea, yo entiendo que tengan un concepto de perfección, omnisciencia, omnipresencia y todo aquello, pero nada más, ¿no? Yo lo único que pido es que se estudie y se haga más cosas, ¿no? Que sigan haciendo algunas, en la educación o en la política, que no intervenga la religión, porque el problema más grande considero que es ese, ¿no? Toda Si la razón. digamos, por ejemplo, en mi país ha cambiado esta situación de antes había la materia de religión y netamente te enseñaban de la idea judio-cristiana de Dios, no la Biblia y todo aquello. Ahora, como el país es laico y tiene sincretismo, porque aquí creen en varias cosas junto con Dios, ¿no? Aquí existe la Pachamama, que es la madre tierra, y le hacen ofrendas para llegar a Dios, por así decírtelo, ¿no? Y yo no lo veo malo, ¿no? Siempre y cuando no sea un problema o quieran imponer a todos, para mí no hay ningún problema. Se debe debatir, se debe charlar, pero cuando la religión trata de meterse en política o educación, para mí llega a ser un problema. Uno como ateo busca que Totalmente. venga y sea un trabajo que se apoye, ¿no? O sea, si vamos a hablar, hablaremos de todas las religiones, a ver qué es, quién cree en tal cosa o qué, yo qué.
que nuestros niños, nuestros jóvenes, nosotros mismos aprendamos más de otras culturas y ver, ¿no? Si existe tal vez un Dios, por así decirlo, ¿por qué no ver todas las posibilidades, ¿no? Al final es parte de nuestra cultura querer aprender y conocer más. Perfecto, Mauricio. Como ateo, el ateísmo no lo veo como algo malo, ¿no? Tampoco considero que las creencias, siempre y cuando no se impongan, para mí no son malas. Ahora, aleluyos y ateos que son arrogantes, hay en todo lado también. Eso considero yo, ¿no? Mauricio, Muchas veces en muchísimas lugar de gracias por compartir. tu aporte. Ojalá me puedas seguir acompañando y una linda noche. Perfecto, hermano. A ver. Bienvenidos. Buena noche. Eh, ¿Qué tiene de malo el ateísmo? Es el tema de esta noche. Si eres ateo, pues nos argumentarás una postura positiva, pero si eres creyente y no te desconectas, como acabó de pasar, pues bienvenido sea y cuéntanos qué tiene de malo el ateísmo. Queremos ver sus respectivas posturas y razonamientos sobre el tema. Hola, linda noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿de dónde eres? De México. México, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? Ateo. Ateo. En este caso, no hablarás en contra del ateísmo, tal vez, porque consideras que no es malo el ateísmo. Eh, para poder hablar de bien o mal tendría que estar en un nivel superior para juzgar lo que es bueno o que es malo. Por lo tanto, trato de guiarme por lo que no daña al resto y punto, ¿no? Ya, de cierta manera, perfecto, pero tal vez tienes alguna conclusión sobre tú como ateo, pues verlo si es bueno o malo. O sea, tú dices no daño a nadie. Perfecto. ¿El ateísmo crees que daña a alguien después de todo? Creo que la mayoría de los ismos con fanatismo sí dañan. Ya, por ejemplo, el ateo, y quiero recalcar eso, tú eres ateo, dijiste, ¿no es cierto? Sí, así es. Perfecto. Entonces, como ateo, haz una crítica al ateísmo. ¿Qué daña? Pues daña las creencias, ¿no? O sea, finalmente, cuando uno defiende la postura del ateo, muchas veces también quiere imponer su verdad o el raciocinio de por qué es ateo ante una persona que no ve el mundo de la misma manera. Entonces, A cuando ver, nos... en qué momento podemos cruzar esa línea de imponer? Por ejemplo, yo estoy haciendo este live. ¿Estoy Sí. imponiendo? No, por supuesto, digo, en una plática o en una charla de cuates, creo que nadie impone, pero de repente cuando uno quiere decir que está por encima del otro, sobre todo en este dilema de la existencia o no existencia, y exponemos razones, eh, y queda en la exposición de razones, me parece perfecto. Pero cuando decimos o sobajamos al creyente, pues en ese entonces sí estamos queriendo imponer. Bueno, yo creo que ahí discrepo contigo porque un poquito el término imponer, o sea, si me pongo a comparar lo que hacen los ateos con lo que hacen los creyentes, por ejemplo, yo no veo ateos yendo a golpear tu puerta para hablar del ateísmo. Estoy Yo de no acuerdo. veo ateos metidos en tal vez templos o lugares de reunión hablando del ateísmo. Yo no veo ateos pasándote volantes sobre el ateísmo, cosa que se hacen los creyentes. Entonces, eso digo, creo que el concepto de imponer tal vez tú tienes de una manera y yo la tengo de otra, pero puede ser que lo que me das un poquito a entender es como que cuando se siente un tipo de superioridad, ojo, pero ahí tendríamos que analizarlo. O sea, si los argumentos son superiores, pues los argumentos son superiores, no hay vuelta que darle. O sea, el objetivo del avance en el debate o en la conversación o en la ciencia o el avance en cualquier cosa es cuando los argumentos que se presentan pues tienen un respaldo atrás que validan el argumento como tal. Y si eso pesa, pues eso pesa, ni modo. Estoy, No veo el hecho por ejemplo, que se le tome como una imposición. Al estoy contrario, cada quien, pues, dime.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, cuando uno expone el argumento y se lleva a la reflexión de la otra persona, o sea, la otra persona reflexiona y tomará el argumento como sólido o no, me parece perfecto en ambos casos. Sin embargo, Sí. digo, y la práctica es así. Digo, cuando yo, por ejemplo, evito las etiquetas. O sea, yo no ando diciendo al mundo si soy creyente, católico, apostólico, budista o ateo, ¿no? O sea, trato de quitarme la etiqueta, sobre todo porque viene lo que nos separa, que es el prejuicio, ¿no? Entonces, a partir del prejuicio que tienen contra el ateo, que piensan que el ateo, por no tener una creencia religiosa o por no tener un Dios, se vuelve amoral o antiético o whatever sea, porque esa es la etiqueta con la que nos tienen, ¿no? Entonces, de repente, tenemos que volvernos, en cierta forma, evangelizadores por usar la palabra, no porque seamos evangelizadores, y contar cuál es nuestra verdad. Entonces, ¿cuál es nuestra verdad? Pues nosotros, a diferencia de los creyentes, simplemente, es un dicho que me gusta mucho, digo, yo creo en un Dios menos que tú, nada más. O sea, salimos del politeísmo y pasamos al monoteísmo y yo nada más creo en un Dios menos. Y Exactamente. a diferencia de muchos, siempre he sido ateo. O sea, no recuerdo que yo haya tenido la concepción de una creencia de un Dios y menos el Dios judío-cristiano. En algún momento habré pasado por el teísmo, pero no por la religiosidad. Ya digo, o sea, siempre he sido ateo, ¿no? En ese sentido. Entonces, Agradezco no, muchísimo tu aporte. al contrario, muchas gracias a ti. Agradezco mucho tu aporte. Gracias por compartirnos una linda noche. Edu, buenas noches, hermano. Gracias la paciencia. No te preocupes. Asdrúbal, ¿cómo estás, hermano? Un gusto, Hola, ¿qué como tal? ¿Cómo siempre. estás? Te vi conectado, te desconectaste, entonces te mandé la invitación. Dije, Ah, chévere, muchas siempre, gracias. siempre nos aportas igual con algo interesante. Hice un Muchas gracias, segmento, hermano. que este es el primer episodio, que estoy dando un espacio para que digan lo malo del ateísmo, para realmente tal vez tratar de entender a los creyentes y decir, o sea, ¿por qué es malo el ateísmo? Hago un Claro. pequeño contexto para que tú me ayudes. En este caso, Eduardo es ateo. Entonces, él va a estar, digámoslo, a favor mío, sino que lo que quiero comentar antes de seguir conectando a más gente es que la palabra ateo, o sea, en realidad ni siquiera debería existir. Porque es ridículo. O sea, yo no veo a gente que ande diciendo, soy, por ejemplo, eh, no físico, o gente que diga, hola, soy no ingeniero, o soy no doctor. O sea, es ridículo. Igual gente que ande diciendo, soy no creyente, en este caso ateo, no tiene sentido, porque en realidad los que nos etiquetan de esa manera para, de cierta manera, diferenciarse son los teístas. O sea, los teístas, por querer Exacto. diferenciar a gente que piensa distinto a ellos, los llaman ateo, sin Dios. Entonces, de cierta manera, vuelvo y repito, me parece algo ridículo el término como tal, pero después de todo existe y aquí estamos, ¿no? Edu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? Sí, mira, justamente lo que tú dices, tienes mucha razón. Mira, pero yo creo que el problema fundamental aquí es que como nosotros siempre decimos, nosotros, los ateos, la mayoría de ateos, lo que decimos es, nosotros lo que combatimos son las ideas, ¿no? No a personas, sino siempre estamos contra esa idea mágica, contra esas ideas que muchas veces, como tú lo has mencionado, son absurdas. Eso no, hasta yo he visto cristianos que se burlan incluso de otros cristianos por las ideas mismo absurdas que proponen, ¿no es cierto? Entre sus mismas sectas, ¿no es cierto? Veo que se burlan entre ellos, ¿no es Se cierto? De atacan sus entre ellos diferentes mismos, dogmas. ¿ja? Exactamente. Y mira, yo creo que aquí el problema es que dentro de la cosmología religiosa, en general religiosa, ellos se toman a pecho, o sea, es decir, cuando nosotros criticamos la idea de Dios, es como si le estuvieras insultando a Él, ¿no es cierto? Exacto. Porque su creencia les ha hecho creer, ¿no es cierto?, que ellos como que forman parte del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, del cuerpo de Dios, se siente como el dogma les dice que el Espíritu de Dios les ha hecho formar parte de un todo. Entonces, cuando nosotros atacamos estas creencias, ellos se sienten atacados directamente, lo que no pasa con nosotros, ¿no? Que cuando nos dicen te vas a ir al infierno,
pues a mí, y yo creo que a ti también como que nos resbala, ¿no? Eso de irte al infierno, de que ya vas a ver que cuando te veas cara a cara con Dios y ese tipo de cosas. A nosotros, yo creo que a la mayoría o a casi todos de nosotros los ateos nos causa risa, pero esto no sucede con los creyentes, ¿no? Ellos sí se lo toman a pecho y se lo toman muy personal. Yo creo que ese es el gran problema, que se lo toman muy personal. Y se lo toman tan personal que cuando responden te insultan a ti, ya no a la idea. Claro, O sea, si por yo digo, supuesto. no creo en Dios por esta razón, si me dices que estoy equivocado, perfecto. Dime, ¿por qué razón mi idea está equivocada? No hay ningún Claro, problema. Pero de repente te dicen, es que tienes una espinilla en la frente, claro. es que... Y comienzan a insultarte a ti. Entonces dices, ¿qué sucedió aquí? ¿En qué momento la idea terminó diciendo que yo soy lo que me dicen que soy yo? Sí. Entonces realmente es un poquito de análisis. Yo creo que tal vez algún psicólogo podría ayudarnos. Bruno, buenas noches, bienvenido. Hola, Bruno, ¿cómo Eh, estás? un psicólogo tal vez podría ayudarnos a entender en qué momento hablar de una idea que claramente por el término ateo estamos justamente en contra del teísmo, ¿sí? Ujú. De la postura teísta, no de los teístas, sino de la Claro, postura como tal. ¿En qué momento se vuelve que ellos quieran burlarse, quieran atacarte, pero a ti como persona? personalmente. O sea, Claro, ojalá ya vas a ver si te enfermas, vas a necesitar de Dios, ojalá. Entonces claro. uno se pone a pensar y dices, ¿en qué momento se transformó una crítica a lo que tal vez pienso que es totalmente válida, se transformó en una crítica a mí como persona? Personal. Claro, Exacto. mira, yo creo que también, aparte de la ira que sienten, yo creo que también sienten impotencia los creyentes. Cuando ya se quedan sin argumentos, ¿no es cierto? Cuando ya se quedan sin argumentos sólidos para defender su idea de Dios, no les queda más que atacarnos a nosotros personalmente, porque ya nosotros refutamos sus ideas, ¿no es cierto? Se dan cuenta que ya no pueden seguir adelante sosteniendo, por ejemplo, estas ideas filosóficas que escuchamos, las vías tomistas y todo este tipo de cosas. Y cuando nosotros refutamos con ciencia, refutamos con lógica, les refutamos con razonamiento, las personas, los creyentes se frustran y no les queda otro camino que atacarnos a nosotros personalmente, como tú dices, ¿no? De una forma Eres personal. un ignorante que ni sé qué. Ya, chévere, soy un ignorante. ¿Por qué? Y Claro, no saben decir por qué. Claro, esas ideas que ni sé qué. Ya, perfecto. ¿Por qué? Y no te dicen el por qué. Simplemente te dicen que eres ignorante, que no sabes. Y ya, perfecto. ¿Por qué no sé? O sea, si me dices que en algo estoy mal, cuéntame en qué estoy mal, ¿no? Hasta para aportar al debate. Pero, claro, exactamente, como digo, se quedan en la idea, ¿no? En la idea de simple insultarte por insultarte, por decirlo así. Y mira, respecto a la pregunta que tú estás formulando, bueno, que va dirigida a los ateos, a los creyentes, perdón. Pero bueno, yo como ateo te digo que yo realmente, o sea, yo desde un punto objetivo, yo no le encuentro nada de malo al ateísmo. O sea, yo me encuentro feliz realmente de ser ateo. Y mira, yo te digo, los beneficios de ser ateo, yo escuché a una persona, un ateo, que dijo, bueno, realmente no hay beneficios. Yo creo que sí tenemos beneficios nosotros. El beneficio de habernos liberado del pensamiento mágico, de tener los pies bien puestos en la tierra, de afrontar nosotros mismos nuestros problemas, ¿no es cierto? Sin la esperanza de que ahí por ahí un ser mágico me va a ayudar, ¿no es cierto? De que rezando me puede caer por ahí un milagro, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Cargarle tus problemas a un ser o a unos seres mágicos, a unos seres de los cuales no tenemos, no hay pruebas no hay evidencia de que actúen, no hay evidencia de que existan. Entonces yo creo que las ventajas, sí tenemos nosotros muchas y muchísimas ventajas. yo Te también digo, de creo que ser, sí. por supuesto, y mira, el tener un pensamiento crítico, un pensamiento abierto, una mente abierta, nos permite conocer muchísimas cosas más, no solo de ciencia, sino de muchos aspectos, ser más libre, tener menos miedo, ¿no es cierto? Menos miedo al mundo real, ¿no es cierto? Yo creo que el tener menos miedo nos hace expandirnos, no solo físicamente, sino mentalmente.
Entonces yo sí le encuentro muchos beneficios al ateísmo, más bien al revés, yo no le encuentro nada de negativo a Asdrúbal. Efectivamente, Bruno, a los tiempos, bienvenido, que Bruno, nos bienvenido. visitas por acá. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto. Saludos, hermano Don Bruno. Asdrúbal, Saludos. Frey, pura vida, todo bien, todo bien. Pura vida, hermano. Te cuento que estamos un poquito hablando en el caso de los creyentes, tal vez nos den a entender qué tiene de malo el ateísmo. Entonces, de momento, no tenemos algo claro aún, pero aquí entre ateos que nos hemos conectado, pues, ¿tú qué piensas sobre si realmente hay algo malo en el ateísmo como tal o al contrario, mejor ha ayudado a ciertas cosas que las creencias sí tienen de malo? Yo creo que hay alguien ahí en el chat que lo está poniendo, pero súper bien. Se llama God. Y el comentario de él es soberbios. Y lo que me parece muy curioso es que nosotros como ateos no tenemos una posición atea. Es decir, nosotros no planteamos nada, no hay una propuesta de nada. La palabra ateo simplemente define a personas que no creen en Dios. Y entonces, esta persona, God, que asumo que es cristiano, él dice tener el conocimiento sobre cómo apareció el universo, cómo fue creada Todos la dicen vida. eso, ¿no? Todos Tiene dicen eso. la verdad absoluta en términos morales, sabe qué va a pasar con uno después de que muera. Y entonces tiene un conocimiento inaudito y la verdad absoluta. Nosotros solo preguntamos si hay evidencia. Y la palabra de él, producto de toda esta mierda en su cerebro, es soberbios. Nos pone a nosotros como los soberbios después de todo lo que dije. Y ese es uno de Claro. los principales problemas de la religión. Totalmente de acuerdo con eso. Y justamente eso es lo que a veces no comprenden. Una persona de antes nos decía, todos los ismos son malos. Pero yo le decía, a ver, de cierta manera nuestro ismo, que viene a ser el ateísmo, es claramente lo que acabaste de decir, Bruno. Simplemente es una postura en la que te dice, a ver, perfecto. Tú me dices que hay un ser amoroso que nos va a castigar o nos va a premiar de acuerdo a lo que a él le parezca, porque eso más, el hecho de que tú seas bueno no significa que te va a pasar cosas buenas. La Biblia claramente en muchas partes lo demuestra. Entonces, dices, Él en su inmenso amor tiene un plan para ti. Listo, ¿cómo sé que lo que tú me dices es verdad? Y al parecer les molesta, al parecer no les gusta y como tú mismo acabas de tomar de esta persona, a nosotros nos dice soberbios por el simple hecho de tratar de entenderles a ellos mismos. O sea, ya que me estás contando lo que me estás contando, ¿cómo puedo verificar que sea verdad lo que me estás contando? Y ahí es donde empieza todo este despelote, en donde hasta ellos mismos, como creyentes del mismo Dios y de la misma Biblia, terminan dividiéndose en un montón de dogmas, de interpretaciones sobre la Biblia y sobre el pensamiento de su mismo Dios. Claro. Y ahí lo vemos, ahí estoy leyendo los comentarios. Dice Amer Morales Rojas, el ateísmo es ser dogmático. Es decir, la crítica empieza No. incluso antes de saber qué es ateísmo. Después se les explica que ateísmo simplemente es una posición en la que uno pide evidencia, que no hay ninguna propuesta. Escuchan lo que es la definición de ateísmo y después dicen que existe un dogma, después de una explicación que define una posición en la que es imposible tener un dogma.
Hay Por peores, supuesto, ¿no? muchas de estas personas, Hay perdón, peores que dicen que el ateísmo es una religión. O sea, desde ahí vemos lo equivocados que están. Ahora ya están diciendo que somos una secta, que estamos haciendo una secta, que ya tenemos unos líderes, están hablando de la élite atea, no sé si han escuchado. La metabiblia. Y mira, respecto a lo que dijo Bruno, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Mira, los creyentes al sentirse hijos de Dios, ¿no es cierto? Y seres especiales, ellos son los elitistas, ellos son los soberbios, porque están diciendo, ¿no es cierto?, que son un grupito especial, ¿no es cierto?, los que se sienten los elegidos de Dios, los que les dio el espíritu, ¿no es cierto?, los que tienen ese espíritu, la chispa divina, como nos dicen, ¿no es cierto? Entonces, solo ellos son los que se van a ir al cielo, ¿no es cierto? Ellos son los elegidos, ellos son los que tienen la verdad máxima, ¿no es cierto? Y nosotros somos los animalitos que estamos equivocados, somos los ignorantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué soberbia estamos hablando, como dijo Bruno, ¿no? ¿Quién es el soberbio aquí? O sea, ellos o nosotros, o sea, ¿de qué soberbia estamos hablando si ellos creen tener la verdad máxima? Y como sabemos, las verdades son subjetivas. Y si una persona dice que Dios es la verdad o Jesucristo es la verdad, ¿qué es eso? Caer en soberbia, en una completa soberbia. Totalmente de acuerdo. Vamos a... La primera vez que se conecta a mi canal, Dragon Art, bienvenido, una linda noche. Buenas, Asdrúbal era tu nombre, ¿no? Así es. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto tenerte de visita por este humilde canal. Pues estupendo porque hoy empiezo las vacaciones, así que tengo tiempo para ¿Qué todo. tal? Una cuestión que un poquito, aunque tú sí lo has dicho, pero en realidad no es tu punto fuerte en cuanto a tu contenido. Tú eres ateo. Sí, soy ateo. ¿Y Tú por qué no es ves, por qué no es mi punto fuerte el que... Explícate. no, me refiero a que tú prácticamente el contenido de tu canal no va directamente hacia el ateísmo como tal, sino hacia la, digamos así, evidencia que existe en cuanto a escritos antiguos, ¿no? Mi canal va de historia, independientemente de si soy ateo o creyente. Quiero saber lo que ocurrió en la historia sin tener en cuenta si creo o no creo en Dios. Y de hecho, participo en muchos grupos en Facebook donde buscamos esta historia. Te estoy hablando de la historia del cristianismo primitivo, del judaísmo, el segundo templo, la historia de Israel, de Judá. Participo en grupos donde la mayoría son creyentes, pero no tienen ese sesgo. Y a ellos no les importa admitir que Jericó no pudo haber sido destruido por Josué porque la arqueología ha demostrado que llevaba ya 100 años destruida. Ya, perfecto. Excelente. O sea, en realidad gente que desea saber. Y esa Sí. es la idea. En este caso es en la historia del cristianismo primitivo o la historia de Israel, pero podría ser perfectamente la historia, no sé, de España. Tú imagínate que me hubiese interesado conocer la historia de mi propio país. Y resulta que en base a los documentos tendría que admitir que el Cid Campeador no fue ese héroe nacional, sino que fue un mercenario que se vendió al mejor postor y se vendió incluso a los moros. Eso pues lo tendría que admitir. Y tú la Eduardo, historia que presentas en tu canal Dragon Art viene a ser prácticamente historia, pero con bases científicas, o sea, con ciertas evidencias, con ciertos papers en algunos videos que te he visto que justamente presentas para validar esa historia. No es que cuentas, esto fue así porque así fue. No, al contrario, dices porque tenemos esta cierta evidencia, tenemos estas ciertas cosas que nos permiten llegar a esa conclusión. Exactamente. Todo lo que publico, yo me considero un divulgador, no un investigador como tal, sino un divulgador. Yo divulgo lo que estudia la academia
Y estos estudios pues aparecen en los libros académicos, en los papers académicos, en las tesis doctorales, y esto es lo que yo divulgo. Ahora, Dragonar, estás en Ateo Digital. Este canal sí trata de hablar sobre ateísmo. Cuéntanos un poquito desde tu pensamiento, desde tu postura, desde lo que conoces. El hecho de haber aprendido esta historia sobre la Biblia, sobre los escritos, ¿fueron los que te llevaron al ateísmo o cómo llegaste a ser ateo? Pues yo fui católico en una familia española. En tiempos de Franco, pues o eras católico, no había otra. Entonces, mis padres no es que fuesen devotos ni practicantes, pero yo por mi cuenta, yo sí que iba a la iglesia de niño. A mí me gustaba ir a la iglesia, yo sentía a Jesús en mi corazón y todas esas historias. Pero con el tiempo, cuando empiezas a razonar, a hacer preguntas, pues en un momento dado se me ocurrió que los evangelios no debieron haber sido escritos en español, que tenían que haber sido escritos en la lengua que hablaba Jesús. Yo no sabía qué lengua hablaba ni nada, pero yo tenía claro que en español no podían haber sido escritos. Entonces me pregunté dónde estaban los originales. Y ahí fue cuando empecé a investigar. Entonces Internet no estaba tan desarrollado como hoy en día. No encontré respuestas. Aparqué durante un tiempo estas preguntas que tenía y bueno, yo me dedico a la lectura, yo leo de todo o casi todo, menos filosofía, porque la filosofía no la entiendo, es muy complicada. Intenté leer a Nietzsche y lo dejé a medias, pero bueno. Había una época, bueno, que yo hice el curso de diseño gráfico y modelado y animación 3D, hice un máster y compraba mucha literatura sobre esta temática. Y en una ocasión, pues, cuando fui a comprar libros de After Effects, pues había una estantería al lado con libros que estaban en oferta porque estaban ya descartados y muy baratos. Y como me gusta leer de todo, pues le eché un ojo. Y había un libro que me llamó la atención la portada, que se llamaba Cristianismos Perdidos. Yo pensé que era una novela y resulta que era un libro académico de Bud Ehrman que trataba del cristianismo primitivo, cuántos cristianismos hubo en la época de Jesús o en torno a la época de Jesús. Y ahí fue cuando me enteré de que había una academia que estudiaba esto de forma científica y ahí empecé a encontrar respuestas. Y este libro, gracias a la bibliografía que presentaba y la terminología que había, pues ya supe qué buscar en Internet. Y así pues empecé a coleccionar una biblioteca que ha ido creciendo hasta el infinito y ya está. En base a estos estudios que he ido afinando, pues lo primero que cayó fue el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento. Pero yo seguía pensando que Jesús era una especie de superhombre que tenía un conocimiento que vino a enseñarnos el verdadero Dios, pero cuando empecé a estudiar el Nuevo Testamento en profundidad y vi quién era el personaje histórico que hay detrás de este ser divinizado y idealizado, pues mi héroe cayó también. Y entonces, a partir de ahí soy ateo. No he filosofado sobre qué es ateísmo. Es algo que no creo en ningún Dios y ya está. No intento argumentar por qué, ni simplemente me he dado cuenta que allá donde creíamos que estaba Dios, era un hueco que desconocíamos, hemos cerrado ese hueco, lo ponemos en otro hueco y así constantemente a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué me puede hacer pensar que no será siempre así? Que simplemente cuando hablamos de Dios o cuando se habla de Dios es simplemente por ignorancia, porque no conocemos un fenómeno, no tengo la explicación y decimos, pues fue Dios, es lo más fácil, pero en realidad no explica nada. Totalmente de acuerdo. Eduardo, ¿en qué momento tú te hiciste ateo?
¿En qué momento? A mí, porque yo o Dragón, porque Dragón también es de Eduardo. Me llamo Edu también. Edu, Dragonar ahorita está como Dragonar hasta para que le sigan, Vale, para vale. que comenten, claro. Dale, dale. Bueno, mira, Asdrúbal, si me permites, no sé, estábamos hablando con Eduardo, con Dragón hace una hora más o menos, ¿no? Me parece. Y mira, o sea, hablar con Eduardo, es como para quedarse horas y horas, a más de su material que tiene en YouTube, fantástico. O sea, Eduardo es uno Tenemos de una los conversación ateos. pendiente con Dragon Art sobre Jesús, que no Oh, se qué te genial, olvide. qué genial. Sí. Y mira, y quería hacer una acotación, mira si me lo permites, Asdrúbal. Hablando justamente, mira, por ejemplo, hablando de estas conversiones, ¿no? Yo creo que también es un tema, no sé, a veces los creyentes como que piensan que al subir nos van a convertir, ¿no es cierto? Están esperando como que en sus cultos algunos de nosotros terminemos llorando o alguna cosa, arrepintiéndonos, ¿no es cierto? Yo creo que también esa es la intención especialmente de estas personas que son pastores, ¿no es cierto? Que suben con esta intención de tratar de convertirnos. Mira, yo en mi experiencia, en los meses que llevo haciendo activismo ateo, la verdad es que nunca he visto esto, nunca he visto un ateo que salga llorando o que salga convertido. Pero yo te digo, es una cosa que les va a caer muy mal a los creyentes, pero del otro lado yo sí he visto conversiones. Yo he visto de personas muy agresivas que han subido a los lives y qué bueno que está Bruno, porque él fue parte de uno de estos lives, que subió un chico, me parece que era un joven adulto, subió muy agresivo, defendiendo la idea de Dios, ¿no es cierto? Defendiendo así la idea de Dios cortante, y nos dijo que cuando murió su padre, su único sustento fue Dios y que por eso él lo defendía y lo defendía. Y luego subió Bruno, me parece que subieron unos 2 compañeros más, y después de explicarle todo, ¿no? Este proceso, sabes que este chico entró en razón y terminó dándonos la razón. Y se puso a llorar, y se puso a llorar. No, Bruno está ahí, no me deja mentir. Comenzó a balbucear, se le quebró la voz y dijo, ¿saben qué? La verdad es que a mí Dios nunca me respondió y yo me siento muy solo. Me siento solo. Yo me quedé, o sea, yo me quedé sorprendido, ¿no? Entonces, y recuerdo que Bruno le dijo, hermano, tranquilo, que aquí tienes personas que te podemos ayudar, una ayuda, si quieres, como amigos, te podemos ayudar, dar nuestro consejo, ¿no es cierto? Incluso te podemos dar canales de amigos, de psicólogos, de psicoterapeutas que te pueden ayudar en este proceso de duelo. Y el chico se quebró. O sea, imagínate, entró así todo prepotente y cambió. O sea, le hicimos entrar en razón, gracias al razón, pero no con una cosa mágica, ¿no? Sino mediante Exacto. razonamiento, mediante lógica. Y Bruno se ofreció, recuerdo que Bruno, no sé si Bruno que estás ahí, Bruno le dijo, mira, tranquilo, esta es mi dirección, puedes escribirme cuando tú quieras y hablamos y lo charlamos y te puedo ayudar. Entonces, mira, lo que no Sabes ha pasado que al revés, ¿no? acotando un poquito a lo que dices y antes de pasar con Bruno, justamente uno de los miedos que me hacen sentir gente creyente que me escribe por interno es la muerte. Dice, o sea, tengo una persona que se está muriendo. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Claro. Y de eso mucho. Dice, tengo una persona que ya murió, pero tengo aunque sea la esperanza de que algún día lo voy a ver. Tú, como ateo, ¿cómo haces? Y son preguntas que te dejan pensando y te llevan a la conclusión. Lo que decía Dragonar hace un rato, que muchas veces el desconocimiento en ciertos temas es esto que alimenta a la creencia como tal y le da una razón de ser. O sea, al menos esa suposición, ese pensamiento mágico, le da una respuesta a algo que realmente no sabemos o a algo que realmente debería ser tomado con otra forma de pensar más lógica, más coherente o hasta de ayuda, como por ejemplo en el caso del chico que ahorita mencionan ha sucedido, él se sentía solo y en realidad si es maltratado eso podría llevar a consecuencias mucho más graves, problemas de ansiedad, Sí, problemas de depresión, que muchas de las veces es muy tomado a la ligera por los creyentes. ¿Cuántas veces hemos visto canales creyentes que te dicen, ah, no, lee el salmo tal, lee el versículo tal y eso claro. te ayudará?
cosa que es tan irresponsable de parte de ellos cuando son problemas reales. Bruno, en el caso de Bruno, me encanta la transformación que él tuvo desde el punto que estaba de creyente, que me encantaría lo cuentes en este espacio, para llegar al ateísmo. Tú estabas en el seminario. Para la gente que no entiende lo que es el seminario, estuvo a punto de ser sacerdote. ¿Cómo fue esa transición de prácticamente dejar? Ibas a ofrecer tu vida en el aspecto mental, en el aspecto sexual, en el aspecto familiar hacia Dios. ¿Qué sucedió? Que terminaste no solo dejando, digamos, el, el ser sacerdote, sino convirtiéndote y entrando y llegando a una conclusión sobre que eras ateo. Miras que a mí me pasó un poco, bueno, primero estuve leyendo un poquito el chat. Meta, Luar, Gabo, Tuto, hay un montón de saludos muy lindos. Pucha, Tuto. qué lástima no poder Saludos chicos responder a todos. a todos. Muchas Sí, gracias. ay, qué buena nota. Vieras que, bueno, en mi caso fueron varias cosas. El estudio de la Biblia, por supuesto. Y sobre Tú sí todo estás de acuerdo que el leer la Biblia estudio. hace ateos, ¿no es cierto? Si uno parte del hecho de que la Biblia es verdad y que la realidad es secundaria y que entonces tenés que hacer que todo pegue con la Biblia, entonces claramente vas a seguir en la misma ilusión. Porque no importa lo que ridículo. Si dice que hay que matar a los homosexuales, vas a tener una explicación. Si dice que hay que matar a las mujeres si no llegan vírgenes al matrimonio, vas a tener una explicación. Cualquier cosa que diga la Biblia, vas a tener una explicación. Y esa es una de las razones de por qué empecé a cuestionarme. Porque me di cuenta de que los creyentes no parten de premisas para llegar a una conclusión, sino que parten de una conclusión y hacen pegar todo lo que pueden de la realidad a esas premisas y a esa conclusión. Entonces, eh, ese es un problema de deshonestidad intelectual, por supuesto. Y cualquier persona puede hacerlo. Yo en el libro que estoy escribiendo, El Dios de las Brechas, hay un capítulo que explica esta lógica de brechas y es cómo hacer para poder explicar cualquier cosa que te digan, cualquier cosa en términos de si no sabes nada de física, no importa, si no sabes nada de filosofía, no importa, o de historia o de cualquier otra cosa, no importa. Puede ser que hayas ido 2 domingos a la iglesia y con eso tenés el suficiente conocimiento, entre todas las comillas que se puedan, para poder decirle a un erudito que está equivocado. Y eso, eso pasa mucho. Yo no sé si conoces a un ungido oficial. Ungido oficial Por le hizo, Dios. le hizo, y hasta que me pica la cabeza y todo, le hizo un video a Dragonart, le hizo un video a Dragonart explicándole por qué estaba equivocado. Ungido oficial. No, Entonces, por eso, favor. en el momento en que uno toma dos, perdón, es que no Esa es quiero una reírme, pelea, en esa es serio. una pelea como de David y Goliat. Es una pelea como de David y Goliat. Eso de dragonar Perdón, como un no, giro. no quiero reírme porque el tema no es con ungido. Lo que pasa es que me da risa porque me parece increíble. Pero el tema es cómo una persona que es cristiana parte del hecho de que tiene la verdad, de que su interpretación es la verdad y se atreve, tiene la desfachatez de decirle a una persona que sí sabe del tema que esté equivocada. Entonces, eso es lo que pasa en todas las áreas, en todas las áreas. Si alguien, yo no sé si han visto, pero si es un video de algún ateo que sepa de un poquito de física, entonces siempre lo mandan a leer. O de filosofía, tienes que leer más, edúcate.
Eh, esa es la razón de por qué yo empecé a cuestionarme ciertas cosas. Y en resumen sería la pregunta de por qué gente que no tiene ningún tipo de conocimiento asume que tiene la verdad absoluta. Dicen que el enemigo del conocimiento no es la falta de conocimiento, sino la ilusión de conocimiento. Y ahí es donde yo creo que está el problema. Qué buena frase, Bruno. Excelente. Totalmente bueno, de acuerdo. ¿Ibas a decir algo, Edu? sí, Asdrúbal, y bueno, ahí que me desvié un poquito. Yo te cuento ahí rápidamente, bueno, mi proceso de conversión, de conversión igual, como la mayoría, ¿no? Somos o fuimos católicos culturales, ¿no es cierto? Nos bautizaron sin nuestro consentimiento, porque no teníamos razón, y bueno, cogieron nuestros padres y pues ahí nos pusieron el chorrito de agua, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, pero mira, yo te digo una cosa muy interesante, me parece que tú también, Asdrúbal, te he escuchado, tú estuviste en un colegio de sacerdotes, de curas, yo también Sí, en estuve una en un escuela. colegio de curas. En una escuela, en el Sí. colegio, ya no, ya. Estuve en un colegio light. Mira, yo estuve en un colegio de curas salesianos, hasta los 15 años, y mira, ahí mismo ya me entró la duda. O sea, ahí mismo empecé ya a dudar porque el comportamiento mismo de estos personajes no era el que te pregonan, ¿no? En los servicios, en los cultos. Vi unas personas muy prepotentes, unas personas que abusaban de su poder con los niños. O sea, de estos aspectos sexuales y eso, la verdad es que no te voy a... Nunca vi nada, la verdad. Nunca, o sea, yo personalmente no vi nada, ¿no? Pero sí vi una prepotencia de parte de estas personas. Vi que se los educaba a los jóvenes de una... Y se trataba de meter la religión a la fuerza. Luego, lo que sí vi es un padre que fungía como de director de la escuela, del colegio, que era, según él, muy recto y toda la cosa, ¿no? Un día, mira, así como una anécdota rapidita, yo salía en una motocicleta con un compañero a los 14, 15 años, y justo paramos en un semáforo cerca de mi colegio, del colegio salesiano, y se estacionó al lado una limusina, un carro de estos lujosos, con los vidrios ahumados, y baja la limusina y adivina con quién me encuentro. Me encuentro con el sacerdote, me encuentro con mi sacerdote, con el director de mi escuela, con una mujer al lado, abrazados y cogidos de la mano. Y parece de una película, ¿no? Pero pasó, es una anécdota real. Y parece que me reconoció, ¿no? Giró, me vio y como que se abochornó, se puso rojo, parece que sí me reconoció. Y yo dije, wow, es el padre, ¿no? Y cambió el semáforo, subió inmediatamente la ventanilla y salió. Entonces desde ahí yo dije, doble moral, ¿no? Ya me empecé a dar cuenta de esta doble moral, de este Y doble ¿sabes discurso. algo? O sea, el problema no está en que tal vez lo hagan. El problema es que ellos mismos te venden la idea que está mal Claro, eso y ellos dicen que exactamente. justamente parte de su profesión pues es no familia, Exactamente, no claro. mujeres y luego ellos mismos lo hacen. Entonces dices, a ver, un Ex- ratito, estás yendo en contra de lo que tratas de enseñar a todo el mundo que estamos hablando. Claro, porque el problema no es que esté un hombre con una mujer, ¿no? Sino que ellos te dan un discurso por un lado, ¿no es cierto? Y por atrás están haciendo otra cosa diferente. Entonces, mira, desde ahí yo ya salí con esa duda, ¿no es cierto?, del colegio. Luego ya pues yo empecé con filosofía realmente. Antes que la ciencia empecé a leer a Friedrich Nietzsche, empecé a leer a Sartre, empecé a leer a Camus, empecé a leer a Schopenhauer y esto me expandió la cabeza. Dije, wow. Y dije, estos filósofos me abrieron a mí un campo que nunca había experimentado. Comenzó como un proceso filosófico, ¿no es cierto? Especialmente la filosofía de Nietzsche, así habló Zaratustra. Para mí fue un libro que me expandió la cabeza totalmente y yo dije, wow, o sea, todo lo que dice aquí, ¿no es cierto?, acerca de la religión, acerca de Dios, del Dios está muerto, ¿no es cierto?, del superhombre, eran unas ideas que yo decía, yo sabía esto como en mi subconsciente, y este filósofo me ayudó a sacar mis ideas, ¿no es cierto? Y de ahí ya fue un camino, ya cuando entré con la ciencia, con la tecnología, ya con el método científico, a leer a Richard Dawkins,
a leer a Carl Sagan. Ya, pues ya es un camino sin regreso, y ya pues de ahí ya me fui de largo en el ateísmo. Totalmente. Y verán, quiero hacia los tres un comentario que acabo de ver y sobre todo lo quiero decir porque es muy típico en los creyentes. Por ejemplo, verán lo que estamos conversando, ¿no? El tema del que estamos conversando. Y hay alguien que se atrevió a decir, o sea, ustedes son ateos por malas experiencias. Al contrario, los que están rezando justamente porque les ha pasado algo malo, los que tienen un vacío y no pueden superarlo por sí solos, son los creyentes. O sea, por ejemplo, Dragon Art. Hay algo que me llama mucho la atención. Él dijo algo, por ejemplo, dice, yo, Dragon Art de España, país en su momento, hablemos cuando él era más muchacho, más niño, está mucho más católico sobre todo, Claro. mucho más de extremo en cuanto a eso. ¿Qué experiencia tienes tú en cuanto a la crianza de un país tan católico como el tuyo? Porque yo quiero poner un contexto hacia mi pregunta. ¿Por qué te pregunto esto a ti? Por ejemplo, yo cuando estuve en la escuela de sacerdotes, era una escuela religiosa católica, lo que a mí nunca entendí era que el mismo cura que trataba de tal vez reprenderme, jalándome de las patillas o dándome de reglazos en la mano, luego nosotros teníamos un día en una iglesia que había dentro de la escuela y te hablaba del bien, te hablaba de ser buena persona y te hablaba del amor y te habla... Entonces uno dice, a ver, ¿qué sucede aquí? El mismo que ahorita me está hablando de amor y de ser buenos y tal vez de ser educados es el mismo que me da un reglazo y el mismo que me jala las patillas cuando jugaba o cuando hablaba cuando tal vez no tenía que hablar o cuando preguntaba lo que no tenía que preguntar. Entonces, esas cosas son bien extrañas. En España, no sé, tú dices una familia totalmente católica, una sociedad que no te daba chance como para decir soy ateo en su momento. ¿Cómo era en aquel momento? Tal vez tuviste alguna mala experiencia, Dragon Arc, en cuanto a gente meramente religiosa y hablemos eh, hace unos años atrás. Sí, a ver, yo creo que he dejado bien claro que mi ateísmo se debe al estudio de la Biblia, no a malas experiencias. Entonces, Sí, exacto. lo digo para el que haya comentado que no lo he visto. Quiero también saludar a En Busca de la Verdad 1666 porque ha dejado 20.000 mensajes. Dragon Arts, un saludo, así que queda saludado. A ver, yo nací en España en tiempos de Franco. Lo que pasa que cuando nos fuimos a Alemania, cuando yo tenía 5 años, nos fuimos a vivir a Alemania. Lo que pasa que allí en Alemania, para los hijos de los inmigrantes, se ofrecía ir a una escuela, aparte de la escuela alemana, que era obligatoria para todos los alemanes y para todos los ciudadanos de Alemania. Aparte de eso, te daban la posibilidad de ir a una escuela donde te enseñaran tu lengua materna, tu historia, en mi caso, historia de España, literatura española, para no olvidar tus raíces. Y estas clases en toda Alemania las daban maestros laicos, pagados por el Estado español. Un acuerdo con Alemania, pues menos en el pueblo donde yo vivía, bueno, el pueblo, la ciudad, donde las clases las impartían unas monjas españolas. Yo como estudiante no tuve ninguna mala experiencia con esta monja, sí que era una monja muy estricta, la típica monja sargento, pero yo como era buen estudiante, pues yo no tuve ningún problema nunca. Sí que cuando cumplí la mayoría de edad, yo estaba yendo a una asociación de católicos españoles. Allí en la ciudad donde yo vivía había 3 asociaciones. Una que era comunista, una que era más, no sé, ni de aquí ni de allá, y luego había una que era católica, que a esta asociación pertenecían incluso las monjas. Y yo iba allí porque cuando mis padres se separaron, esta gente nos ayudó, pero claro, luego a cambio de eso, de comerte el coco. Pero bueno, el caso es que yo estuve allí
ocupándome de los chiquillos. Les daba actividades para hacer, les enseñé a pintar, a dibujar, hacíamos torneos de todo tipo. Y entonces los chavales pues cogieron confianza conmigo. Y me contaban las movidas que tenían con la monja esta, porque esta monja seguía dando clases, en este caso ya para los chiquillos, que están más pequeños. Y en una ocasión vino una chiquilla y me dijo que la monja le había cogido los pelos y la había arrastrado por la clase, porque le pidió un lápiz a una compañera. Claro, yo como estos chiquillos, ellos sabían que que yo no creía yo no creía en lo que contaba la Biblia o lo que contaba la Biblia de Jesús. Bueno, es igual. El caso es que eh, los chiquillos cogieron confianza conmigo, me contó lo que le había pasado y como yo les había enseñado a ser solidarios, a ocuparse del más ¿cómo se dice? Desfavorecido, etcétera, etcétera, pues yo sabía que si iba a hacer algo contra la monja era meterme contra el Vaticano. Pero claro, no podía decirles que no le ibas a ayudar. Entonces hice lo que estuvo en mis manos. Con 18 años yo tenía poca experiencia de vida. Hoy en día se me hubiesen ocurrido muchas más ideas. Entonces, como me metí con la vaca sagrada que era esta monja, pues de repente los padres que me tenían en un altar, porque yo todo lo que hacía lo hacía a cambio de nada, simplemente porque creo que era algo que debía hacer, pues los padres se volvieron en contra mía. La monja esta me llegó a amenazar. Yo, estos chavales también pertenecían a un grupo de scouts. Me hice yo cargo del grupo. Al final me tiraron porque como yo no los llevaba a misa ni hablaba de Cristo cuando estaba como con los scouts, hacíamos cosas que deben hacer los scouts, que es, por ejemplo, saber montar una tienda de campaña, que no sabían hacerlo, o coger 4 tablas y montarte una silla para poder sentarte en el campo. El caso es que eh, yo hablé con ellos, les dije, mira, si queréis ir a misa, yo os acompaño hasta la iglesia, yo me quedo fuera. Cuando salgáis, nos vamos a los salones y hacemos las actividades que hacen los scouts. ¿Qué pasó? Que los chavales pues no querían ir a misa. Entonces, democráticamente decidimos no ir a misa. Y les dije bien claro, si hay uno que quiere ir, a ese le acompaño a la iglesia. No va a ir solo a la iglesia. Me quedo fuera, digo, y nadie vamos a decir nada porque hay alguno que quiere ir a misa. Vale. El caso es que nadie quiso. Y a las 2 semanas, pues los padres decían que qué pasaba, que sus hijos no iban a misa. Y se lo expliqué, digo, hemos decidido que no queremos ir. Pues no, tienen que ir, no sé qué. Vale, venga, vamos a ir a misa. Hablé con venga, vamos a hacer el favor a vuestros padres, ir a misa, venga. Y yo los acompañaba. Y en una ocasión que acabó la misa, yo entonces ya había denunciado a la monja, no en la policía, pero sí que había ido a hablar con el defensor del menor. Había hablado con los partidos políticos, a ver si me podían echar una mano. Me puse con pancartas delante del colegio donde ponía en este colegio existe el castigo físico. Bueno, todo lo que se me ocurrió. Pues en esta ocasión entré a la iglesia porque había acabado la misa, los chavales no salían y entré. Y eso que estaba la monja allí. Y se me vino la sargento. Y me dijo, dentro del templo sagrado, me dijo, estás intentando hacernos daño, pero no has caído en la cuenta que nosotras te podemos hacer mucho más daño a ti. Y le dije, señora Montserrat, yo le he tenido respeto porque usted ha sido mi profesora, pero a partir de ahora se acabó el respeto. No me esperaba yo esto de usted dentro de la iglesia. Aquí ya no hay espacio sagrado para usted ni nada. Diga usted lo que quiera. El caso es que llegó un momento que yo no sabía ya más qué hacer. Habló un profesor de una escuela que habló conmigo porque alumnos suyos iban a la escuela española
y era del Partido de los Verdes, que fui a hablar con el Partido de los Verdes y habló conmigo y me dijo, mira, si los padres no se movilizan, no vas a poder hacer nada. Digo, bueno, si no puedo hacer nada, no va a ser por mí. Así que llegó un momento que ya no sabía qué hacer. Incluso grupos de padres que me vieron por la calle, oh, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. ¿Por qué no te vienes a comer a casa? Y yo pensaba, nunca me han invitado a comer a casa. ¿Por qué me invitan a comer a casa? Yo sabía por qué. Digo, venga, voy a comer a tu casa. Y cuando fui a comer a su casa, estaba allí toda la parroquia dentro en toda la casa. Y bueno, pues empezamos a comer y no sé qué. Y al ratito bien tocaron el timbre, entró una que era la tonta, la que decía, tú vete para allá y entérate a ver lo que dice. Y bueno, tocaron el timbre, abre la puerta y entra la señora esta, Edu, ¿qué haces aquí? Digo, oye, qué sorpresa, ¿verdad? No me esperabas aquí. Venga, le digo, venga, vamos a dejarnos de tonterías. ¿Qué queréis de mí? ¿Para qué me habéis invitado y estáis todos aquí reunidos? Y me dijeron, no queremos que te pase nada. Eso me dijeron. Digo, ¿me estáis amenazando? Digo, mira, haced lo que os dé la gana. Yo tengo las ideas muy claras y os tendría que dar vergüenza que estéis poniendo por encima del bienestar de vuestros hijos la reputación de esta señora. Dragonar, ¿esta Sí. amenaza era que te pase algo a ti, tu integridad, o Sí. te pase algo a ti, castigo de Dios, algo celestial? No. ¿Cómo era más o menos? Mi integridad. Mira, justo en esa época vino a la ciudad un sacerdote que tenía ya unos 80 años y él sabía que yo no creía. Pero él sabía que yo socialmente pues hacía un montón por estos chavales y él pues como cura pues también se ocupó de ellos. Entonces, como ya dije antes, había 3 asociaciones y esta, que era la católica, tenía todo a su disposición. Y llegó el cura y dijo, no, esto es para todos los hijos de españoles, para todos. Vayan a misa o no vayan a misa, da igual. Entonces era un sacerdote muy, muy liberal y se hizo amigo mío, sabiendo que yo no creía, incluso algunas veces hablamos del tema, algunas veces me invitó a comer, en una ocasión me prestó dinero porque estaba en un aprieto, una persona maravillosa. Y llegó un momento que desapareció, durante 2 semanas nadie sabía dónde estaba. Cuando volvió, habló conmigo y me dijo, no se lo he dicho a nadie, solo te lo digo a ti porque tengo confianza. He desaparecido porque en la última misa que di, cuando acabé la misa, entraron no sé dónde, allí donde se cambia el cura, no sé cómo se llama ese espacio, y le pegaron. Y me dijo, yo sé que es gente mandada por esto, todos estos que están en contra de que yo haya abierto todas las instalaciones y todas las actividades a todos los hijos españoles. Y me dijo, yo ya tengo 80 años, yo no tengo fuerzas para luchar, yo me voy a ir de aquí. Bueno, entonces, cuando me amenazaron a mí, pues yo pensé, van a conseguir un grupillo por ahí que me den una paliza, pero me da igual. Pero el caso es que, como ya llegó un momento que no supe lo que hacer, pues se quedó ahí el tema. Y luego yo ya me vine a vivir a España y a los pocos años volví a Alemania a ver a mi madre y eso. Bueno, y fui a la asociación, los chavales ya eran mayores de edad. Y me dijo una chiquilla, bueno, entonces ya no era chiquilla, ya era mayor, y recordando los viejos tiempos, me dijo, no te imaginas lo que nuestros padres estaban dispuestos a hacer para que dejaras bueno, para que retiraras la denuncia a la monja y eso. Digo, no, ¿qué es lo que querían hacer? Me dijo, querían obligarnos a decir que abusabas de nosotros. ¡Wow! ¡Qué hijo de madre! Ya. Entonces, esa es la mala experiencia que he tenido yo con la iglesia. O con parte de la iglesia, Vaya. Pero eso no es lo que me llevó al ateísmo. Porque a mí lo que la iglesia dijera sobre Dios me daba igual porque yo tenía mi propia creencia y yo iba a misa y yo sentía a Jesús en mi corazón a mi manera.
lo que dijera el cura o dejara, es que muchas veces no lo entendía, cuando se ponía a leer los salmos y no sé qué, ni entendía lo que estaba leyendo, me daba igual. Y Pero lo grave en todo esto es que esa gente se siente con la calidad moral y hasta en su sesgo cognitivo piensa que está haciendo algo bien. Eso es lo peligroso vale, tiene, de justamente todo esto. mira, tiene la explicación de por qué se sentían amenazadas. Porque ellas, al estar viviendo en Alemania, no estaban controladas por la iglesia. Entonces, ella, por ejemplo, no iban vestidas de monjas. Si hubiese estado en España, tenía que haber estado vestidas de monjas. Allí iban vestidas de civil y vivían de maravilla. A mí me invitaron, cuando todavía me llevaba bien con ellas, me invitaron una vez a la residencia donde vivían y iba a comer con ellas y tenían de todo, pero es que no paraban de sacar platos y venga y venga. Y yo pensaba, pero ¿cómo a nosotros cuando éramos alumnos nos pedían, o cuando comemos chica en clase, una multa de 50 céntimos bueno, el marco alemán, en una hucha para los negritos de África? Y ibas allí y dices, ¿y estas comilonas que se están pegando? Entonces no querían perder ese estatus, porque si hubiesen tenido problemas lo hubieran mandado para España, y aquí en España pues no podían haber vivido como lo hacían allí en Alemania. Ese es el problema que tenían. Bueno, en realidad la iglesia siempre es yo te ofrezco, busca quien te dé. Entonces ofrecen tantas cosas, piden las respectivas donaciones o algo y en el mejor de los casos algo llega a los que realmente necesitan y una parte se queda con ellos. Creo que ha sido siempre. Y con esto igualmente dando la bienvenida a Tuto. Gracias por estar en este humilde canal Tuto, visitarnos. Gracias por la paciencia, igualmente, y un poquito poniéndote en contexto. ¿Cuándo te hiciste tu atén? ¿Cómo sucedió esa transición cuando dijiste no? El creer no tiene sentido, no tiene lógica, no mismo, y considero que soy una persona atea. Hola Tuto, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Dragonar, Bruno, ¿cómo están todos? A todos los que están en el canal, buenas. Buenas, Tuto. Qué gusto estar con vos, Dragonar y Humanismo. Asdrúbal, muchas gracias por dejarme estar acá con ustedes. A ti, hermano. Vamos a ver. A mí fue, por la parte dura, ya todo el mundo sabe que yo soy homosexual. Y a mí lo que me hizo dudar totalmente fue que siempre se nos dijo que se pide y se nos dará. Pues yo, en mi adolescencia, cuando empecé a darme cuenta que yo era diferente a los demás muchachos, sobre todo mis compañeros, que no tenía las mismas inclinaciones por el fútbol, que no buscaba tener novias, que más bien buscaba el cariño de compañeros, ya se da uno cuenta que el asunto va por otro camino, que mi afinidad sentimental era con hombres. Y yo era ese miedo y ese dolor por el rechazo que yo sabía que iba a sentir, sobre todo porque yo me iba a ir a un infierno. Yo quería dejar de ser homosexual. Yo recé en una esquina del cuarto, mira, yo me acuerdo todavía, yo siempre lo digo, me acuerdo llorando en una esquina del cuarto en posición fetal porque yo deseaba y rogué y recé porque me quitara lo homosexual. Yo pedía dejar de serlo. Y adivinen qué, nunca tuve respuesta a esa oración. Por lo tanto, me empecé a cuestionar muchas cosas con respecto a ese Dios. O sea, si yo le pedía que me quitara lo que yo sentía y dejarme ser como los demás, ¿por qué a mí no me hacía caso? Yo quería dejar de ser homosexual. Yo sabía lo que se me venía encima y no podía quitarme el sentimiento que yo tenía para con mis compañeros. Eso fue para mí excesivamente doloroso, más todos los problemas que implica la adolescencia, que ya es un maremoto de hormonas que se sueltan por todo lado. Fuera de esa presión personal que tenías contigo mismo, presión social, presión religiosa, presión familiar, tal vez. Familiar, obviamente, pero
El asunto es que yo siempre lo vi porque no veo otra manera. O sea, la única, eh, lo único que yo considero que te dicen que no debes ser homosexual es religioso. O sea, no encuentro otra manera, o sea, no he encontrado una razón social, simplemente es una razón religiosa de que los homosexuales somos pervertidos, damos asco, nos vamos a ir al infierno, somos aberraciones, somos anormales. Y por Dios, yo oré, recé, lloré en mi cuarto, yo no quiero ser homosexual, yo no quiero, por favor, Dios, quítamelo, quítamelo. Y no, nunca hubo respuesta a eso. Inclusive ahí fue, y para mal de todos, me puse a leer la Biblia. Para mal de todos, digo yo, de los creyentes, porque y encontré muchas cosas de ese Dios que no me cuadraban. Ejemplo, la muerte de los primogénitos de Egipto. Yo, pero ¿cómo un Dios va a mandar a matar primogénitos? Se supone que es un Dios de amor, que siempre lo que nos han vendido, y yo, no puede ser que un Dios, y me empecé a cuestionar, o sea, ¿cómo un Dios que por un lado mataron a matar a todos a los niños menores de 5 años, ahí se queja, pero por el otro lado él también lo hizo? O sea, ¿qué de lógica tiene ese Dios? Es un Dios maligno. Y empezó a quebrarse todo lo que era para mí el asunto religioso. O sea, empecé a cuestionarme todo. Yo, no puede ser. No puede ser que un Dios sea malo, no puede ser. Y eso me llevó a quebrantarme. Pero lo que me quebró realmente fue eso. O sea, lo que yo recé, lo que yo oré para que se me quitara lo homosexual. Y resultó que no. En algún momento yo lo que dije, bueno, si Dios es la naturaleza y la naturaleza me hizo así, ¿cómo un Dios me va a condenar si Él fue el que me hizo así? Y eso me trajo demasiadas, pues, demasiadas cosas a la cabeza hasta el punto que yo dije, no, no puede ser Dios, yo soy así y un Dios que me hizo así no me puede condenar, ergo, Dios no existe. Y No si nos puede. ponemos a ver, Dios en realidad no hace absolutamente nada, ni para bien ni para mal. El problema aquí, y en lo cual al menos los canales de ateísmo vemos, es que el club de fans que se cargan, ese es el problema. Ellos son los que te maldicen, como la experiencia de Dragon Art. Ellos son los que buscan inculparte o atacarte de alguna manera si vas en contra de ciertas cosas que ellos creen. O sea, aquí Dios no es el problema, porque si en realidad Dios hiciera algo, los creyentes estuvieran tranquilos. Dijeran, bueno, al final estos ateos se irán al infierno o Dios les pondrá un cáncer o les pondrá, yo qué sé, les pondrá algo y Dios se encargará. Pero no, ellos mismos saben que su Dios no puede hacer absolutamente nada y por esa razón ellos tienen que tomar medidas. Claro, antes nos quemaban en la hoguera, ahora pues nos denuncian en redes sociales y por el simple hecho de cierta manera ocupar los espacios de difusión de mensajes, cualquiera que este sea, diciendo cosas que ellos no están de acuerdo. ¿Dónde está el pecado en eso? Pues según ellos hay un pecado. Ya, si es que existe tal pecado, dejen que su Dios haga lo que tenga que hacer. Porque ellos mismos luego dicen que tenemos el libre albedrío. Y cuando hacemos uso de nuestro libre albedrío, oh sorpresa, Dios no es el que termina enojado, Dios no es el que termina haciendo algo, sino el grupo de fans de Dios son los que terminan haciendo lo que hacen, diciendo lo que dicen eh, y atacando de la manera que atacan. Siempre con esta actitud agresivo-pasiva de mandarte a la mierda y luego terminan diciendo Dios te bendiga. Sí, yo prefiero que me digan HP que me digan Dios te bendiga, porque no sé, es peor. O sea, en realidad, sí, y son muchas cosas que uno, ahí es donde va viendo y dices, bueno, o sea, son gente o el mismo Dios que tiene su manual inspirado por él, gente que me quiere hablar de moralidad, que me quiere decir lo que está bien y lo que está mal, pero en la práctica ni ellos mismos lo llevan a cabo. Entonces, sí, sí es realmente contradictorio y de mi parte, señores, qué gusto que hayan
pasado por aquí visitando a este humilde servidor, dejándonos sus aportes, sus experiencias, sus vivencias y sobre todo dejando en claro que cada quien, como podemos ver, tuvimos un momento en cuanto consideramos que Dios realmente no existe. Y por ende nos etiquetan los creyentes como ateos, porque yo inicié conversando este live antes de que ustedes muy amablemente se conecten, diciendo que realmente era una estupidez el término ateísmo, porque nadie en la vida se va y se presenta como, hola, soy no ingeniero, o hola, soy no matemático, o hola, soy no astronauta. No, no necesitas decir que no eres, pero en este caso los teístas pues nos calificaron para orgullo de ellos como ateos. Para ellos porque en sus creencias, en sus dogmas, pues les hicieron pensar, les hicieron creerse el cuento de que porque ellos creen en un ser inmaterial, fuera de este tiempo, fuera de este espacio, pues son mejores en algo, como en denantes igualmente conversábamos, que ellos, justamente por tener en este pensamiento, creen que pueden decir al resto que está mal, cuando si es que nos ponemos a analizar un poquito más, nos damos cuenta que lo mismo que ellos juzgan desde el lado de Dios, porque ellos están del lado de Dios, muchas de las veces es peor, de lo cual no propone el ateísmo, no dice el ateísmo, tienes que hacer esto. Al contrario, simplemente lo que pedimos como ateos es, listo, tú me dices que esto es la verdad, perfecto, ayúdame a entender por qué es la verdad o demuéstrame por qué esto que tú dices que es la verdad. Y pues terminamos en la conclusión de que ni ellos mismos muchas de las veces saben. Señores, agradezco muchísimo, muchísimo que se hayan conectado en mi canal. Para los que nos están viendo y no vieron esta conversación desde el principio, después se sube a mi canal de YouTube y ahí estaré etiquetando a la compañía que tuve esta noche para que igualmente lo sigan en cada uno de sus canales con sus diferentes contenidos, ¿sí? En este caso de humanismo, Bruno no solo habla de ateísmo, él habla del humanismo como tal, que es algo mucho más amplio todavía más. Dragon en este caso, él es ateo, pero su contenido es sobre los escritos, sobre la historia científica de escritos antiguos, en este caso de la Biblia. Entonces, si quieren saber un poco más sobre evidencia de la historia bíblica, en el caso de que les interese esa parte de la historia, pues qué mejor canal que el de Dragon Art. Y Tuto, él crea contenido, en este caso, validando el por qué él es también ateo. Un poquito comparte como yo en mi canal lo que cuento es por qué razón soy ateo. ¿Cuáles son las incoherencias que encuentro en los creyentes y que me llevan al camino de llegar a la conclusión de ser ateo? Así que si les gusta ese contenido, si les gusta lo que hacen cada una de estas personas, incluyéndome, síganos, bienvenidos. Si no piensan igual que nosotros, igualmente bienvenidos, porque eso es lo que suma el debate y hace que mejoremos todos los que realmente queremos razonar y tal vez llegar a una verdad, nos haga mejorar nuestros argumentos. Aquí lo único que consideramos ataque es cuando se meten con nosotros como personas, pero si se meten contra nuestras ideas o contra lo que exponemos aquí, bienvenidos sean. Señores, no sé si tengan algo, comienzo desde Bruno, humanismo desde abajo hacia arriba, comienzo alguna conclusión y den la bienvenida a los que quieran pues unirse a sus respectivos canales respectivamente. Bruno, por favor, una conclusión y que te despidas con mi audiencia y da la bienvenida a la gente que quiera ser parte de tu audiencia. Yo me quedé pensando en la historia de Dragonart
Primero con lo de las invitaciones a la misa. Si tan solo hay 10 que quieren ir a la misa, yo los acompaño a la misa. Pero ¿qué pasa si solo hay 5 que quieren ir a la misa? Yo los acompaño a la misa. Eh, remitiendo pero con respecto a lo que dijo de las grandes comilonas y de todas estas barbaridades de las cúpulas de las iglesias, no solo católicas, sino evangélicas, a donde hay cada suciedad. Yo, habiendo estado en un ambiente en el que se maneja, digamos, conocimiento sobre cómo funciona el asunto, yo creo que no hay una sola persona que tenga contacto con los líderes religiosos y no sepa que esto es así, que así se maneja. Y esto es en estos días. O sea, imagínate cómo eran hace 100 años, hace 200, hace 500 años. Esto sería un Cuando tenían chiste, todo el poder. porque antes, exacto, en este momento no tienen, bueno, en época de Franco, claro, había mucho poder, pero todavía estamos dentro de una historia donde estaba, de alguna manera, era más pública. ¿Cómo era hace 300, 500 años? ¿Cómo ha pasado todo esto? Y eso es lo que yo creo que mucha gente en el chat no piensa. Y es lo siguiente. En las cúpulas, así es como se maneja. Y las cúpulas siguen siendo cúpulas porque es muy fácil engañar a las personas. Y podemos ver evidencia aquí en el chat, un montón de mensajes de gente que sigue como borregos a estas personas sin saber que así es como funciona a nivel de líderes. Son personas que se están burlando de ellos, que les están quitando el dinero para las grandes comilonas y las personas sencillamente no lo ven, no lo quieren ver. Y este deseo de no ver es el que le da poder a esta gente para que sigan haciendo lo mismo una y otra vez con gente que claramente no va a cuestionarlos. Dragonar, tal vez algo con lo que quieras concluir y des igualmente la bienvenida a tu canal. Sí, quizás definir un poco el contenido de mi canal porque es algo complicado. También quería decir que no siempre el estudio crítico del corpus bíblico te lleva a ser ateo. Y de hecho, tienes, por ejemplo, mencioné antes a Matthew Ehrman. Matthew Ehrman era el típico creyente fundamentalista. Él sí que se ha hecho agnóstico, pero su profesor, que enseñó a Matthew Ehrman, este dice que los estudios críticos han fortalecido su fe. Y tienes a William Lane Craig, que estudió con el mismo Matthew Ehrman en la misma universidad, con el mismo profesor, y William Lane Craig es un apologista por excelencia. Entonces, mi canal, yo a lo que me dedico es a divulgar lo que se estudia en la academia desde distintas ramas científicas que ayudan a entender los relatos bíblicos y la historia de cómo se formó este libro. Y esto incluye, por ejemplo, la arqueología que se lleva a cabo en las tierras de Israel, la historia, la crítica textual que intenta reconstruir el texto a su estado original, porque no tenemos los originales, solo tenemos copias de copias de copias de copias de copias con miles y miles de variantes textuales. Entonces, esto ocurre con todos los textos de la antigüedad, no solo con los textos bíblicos. Entonces, la crítica textual, en base a una metodología muy especificada, intenta reconstruir el texto a su estado original lo más cercano posible. La crítica literaria, la siriología, para entender muchos relatos bíblicos tienes que conocer la literatura o los restos arqueológicos de las civilizaciones con las que convivieron estos israelitas. Y bueno, un sinfín de ciencias
que se engloban como ciencias bíblicas. No es un nombre muy acertado, pero bueno, no tiene nada que ver con que en la Biblia haya ciencia. No, eso no tiene nada que ver. Son ciencias que, pues, gracias a esas ciencias podemos comprender mejor el texto que encontramos en la Biblia. De eso va mi canal. Perfecto. Tuto, ¿algo con lo que quieras concluir? Mira, yo lo que les digo a todos es, sean escépticos, cuestiónense todo, nada que no pueda ser cuestionado merece ser seguido. Cuestiónenselo, por favor, todo, inclusive lo que decimos nosotros, cuestiónenselo, infórmense, y entre más informen van a llegar más al conocimiento. Y puede ser que se vuelvan ateos o que se vuelvan más creyentes, pero por lo menos infórmense. Si me quieren seguir, pues síganme, pero eso es lo que les tengo como conclusión. A mí no me queda más que, señores, agradecerles muchísimo su tiempo, agradecerles muchísimo sus experiencias, agradecerles muchísimo sus aportes y siempre bienvenidos a esta casa. Ojalá no sea la primera ni la última vez que puedan acompañarme para conversar de, en este caso, el ateísmo o conversar de lo que necesita este mundo. No es que necesite ateos, no es que necesite creyentes. Lo que necesita es gente que se haga responsable de sus actos, para bien o para mal, porque aun cuando te haces responsable de cosas malas y reconoces que has hecho mal, te ayudará para ser mejor persona, porque este mundo no es que necesite más creyentes, peor, más dioses. Este mundo lo que necesita es gente buena, y no importa de dónde venga, del ateísmo, del hinduismo, del budismo, de donde quiera que sea. Simplemente que sea gente buena y que sume y que aporte, que sea empática con los que nos rodean. Así que les agradezco 1,000,000. Gracias por acompañarme y una linda noche. Muchísimas gracias. Buenas noches. Una preguntita, Asdrúbal, nada Claro. más, bueno, a Tuto era, que ya se fue. No, era para ver si iba a hacer un after para conectarnos donde Tuto. Donde Tuto hacemos pero el bueno, after. no sé si estará por ahí. Sí. Ahora lo buscamos. Buenas noches, Asdrúbal, muchísimas gracias. Chao, un gusto y gracias a la gente que estuvo conectada. Una buena noche, ateos y no ateos. Si no estuviste al principio, no te preocupes. Después esta conversación se sube a YouTube. Así que suscríbete para que te haga un recorderis cuando ya esté subido. Linda noche. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never